2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana Quispe del área de física. Estamos hoy para el fortalecimiento pedagógico, lo que es una nivelación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es estudiar la cinemática, pero a través de los contenidos, lo que es movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¡Comenzamos! El movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme está presente en nuestro diario vivir. Es un fenómeno natural dentro y fuera de nuestro universo. Entonces, estos movimientos los observamos a través del movimiento de las movilidades de las personas y los animales y los fenómenos climatológicos que existen. ¿Ya? Entonces, para que se entienda mejor este contenido, te invito a que veas el siguiente video. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos o partículas sin tomar en cuenta las causas y los efectos que lo producen estos movimientos. A consecuencia de esta situación vamos a estudiar dos tipos de movimientos, que es justamente el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRU y MRV. ¿Cuál es la diferencia? En el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, es un movimiento que se desarrolla sobre una línea recta con velocidad constante. Entonces, en el MRU, la velocidad será una constante, ya que esta partícula, que es un automóvil, recorre una distancia en un determinado tiempo, es decir, en cada segundo recorrerá esta distancia y la velocidad se mantendrá constante. ¿Ya? Entonces, ahora lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV, es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. Cuando hablamos de una línea recta en ambos casos, estamos hablando del plano X, el eje X o horizontal, ¿no? Todo movimiento se va a hacer en forma horizontal. Y como podemos observar, en el MRU la velocidad será constante y la aceleración acá es cero. En cambio, en el MRV la aceleración será una constante y las velocidades serán variables. ¿Qué significa esto? Que en este punto esta partícula, este automóvil, tiene una velocidad inicial y a medida que recorre una distancia en un determinado tiempo, existe cambio de velocidad. Y como existe cambio de velocidad, aparece lo que es la variable aceleración, que es la consecuencia, el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Pero estos movimientos tienen ecuaciones, lo que es el MRU. Cabe recalcar que en algunos textos se utiliza la letra mayúscula y en algunos textos se utiliza las letras minúsculas, que significa lo mismo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la ecuación principal del uniforme? Que la velocidad es igual, matemáticamente es igual a x sobre t, donde justamente b es la velocidad constante que va a tener unidades en el sistema internacional o el sistema MKS, metros sobre segundo. La distancia se medirá en metros, t significa tiempo y se medirá en segundos, ¿no? Unidades de tiempo. En cambio, en el MRV existen, generalmente se utilizan tres ecuaciones principales. Ya, recordemos que es a consecuencia de la presencia de una aceleración constante. Debe existir presencia de la aceleración en todas las ecuaciones, por eso significa uniformemente variado. La primera ecuación nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más cuando acelera y menos cuando desacelera, es decir, cuando aplica los frenos. La A, que significa aceleración por el tiempo, y lo vamos a tomar como primera ecuación. Una segunda ecuación que se puede ir demostrando a través de algunas herramientas matemáticas y propiedades matemáticas se obtienen estas ecuaciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, una ecuación que tenemos
es que la distancia de recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, acá falta el menos, un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces es como una segunda ecuación. Y la tercera ecuación, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más menos. Recordemos que el signo más es la aceleración, y cuando aparece el signo negativo significa que está frenando o desacelerando. Disminuir, ¿no? Entonces, 2 veces la aceleración por la distancia. Estas son las 3 ecuaciones. Y aquí cada uno tiene sus respectivas configuraciones, lo que es la velocidad inicial, que es v sub 0, ¿no? La velocidad final f, bf, ¿no? Que se mide en el sistema MKS, metros sobre segundo en ambos casos. La distancia en metros, el tiempo en segundos, y la aceleración metros elevado a segundo al cuadrado, es decir, metros sobre tiempo al cuadrado. Entonces, estos pueden ir cambiando de acuerdo a la unidad que se quiera uniformar. Ahora bien, vamos a resolver un problema de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o lo que es la presencia de la aceleración con las ecuaciones correspondientes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces tenemos un ejercicio. Acá tenemos que hacer una buena interpretación del problema que se nos plantea. Generalmente en los textos de física, en la parte de cinemática, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y movimiento parabólico, los problemas se plantean como se observa en la presente imagen. En este caso vamos a hacer una buena lectura e interpretar cada palabra, cada letra tiene su significado. Entonces dice, en un instante determinado t sub 0, cuando el cronómetro, este t sub 0 significa cuando el cronómetro marca 0, dos automóviles A y B se mueven en la misma dirección y sentido con velocidades de 12 pies por segundo y 5 pies por segundo respectivamente, y con aceleraciones de 1 pie por segundo al cuadrado y 2 pies por segundo al cuadrado respectivamente. Si en ese instante el automóvil B se encuentra 20 pies por delante de A, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que ambos automóviles se encuentren lado a lado? Estudiantes, para entender estos problemas, para resolver problemas de cinemática, principalmente de física, se tiene que tener 3 herramientas fundamentales. ¿Y cuáles son estas herramientas? Primero, hacer una buena lectura de lo que es el uso del lenguaje. El problema se tiene que comprender e entender correctamente. Una segunda herramienta es el dibujo, las artes plásticas. Hacer la interpretación del problema y graficar. Y una tercera herramienta es las matemáticas, que a través de una vez que usted haga el gráfico, vamos a resolver utilizando herramientas y propiedades matemáticas, ¿no? Entonces hagamos la interpretación correspondiente. Fíjense, en un instante determinado t sub 0, vamos a hacer nuestro gráfico y tenemos esto. Fíjense, en un instante determinado t sub 0, cuando el cronómetro marca así, como se observa en la imagen, dos automóviles A y B se mueven en la misma dirección. Esta es la dirección, forma horizontal. Y sentido, el sentido hace mucho, la flecha, fíjense, esta flechita que ustedes observan acá, es el sentido, el vector. Cuando te dice sentido contrario, la flecha tiene que estar cambiado, pero te dice en la misma dirección y sentido, los dos se mueven en el mismo sentido, con velocidades de 12 y 5 pies respectivamente. Miren, respectivamente significa que para la velocidad, que en este caso es velocidad inicial porque es t sub 0, la velocidad inicial de A va a valer 12 pies por segundo. Y la velocidad inicial de B, del automóvil B, va a valer 5 pies por segundo. Eso significa respectivamente, en forma ordenada. Y con aceleraciones, nos dan aceleraciones del primero y del segundo, del automóvil A y del automóvil B, que tienen 1 y 2 respectivamente, en forma ordenada. Si en ese instante, que es justamente el t sub 0, cuando están así, en la figura, el automóvil B se encuentra 20 pies por delante de A, es decir,
A, cuando se cronometra 0, 0, se encuentra a una distancia de 20 pies por delante de A. Está el A y el B. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que ambos automóviles se encuentren lado a lado? Entonces, una vez que estos dos se están desplazando, en algún punto de la trayectoria de la dirección horizontal, los automóviles se van a encontrar lado a lado. ¿Por qué? Por la diferencia de los datos que se nos proporciona. Entonces, los datos que nos da en este problema son las siguientes: la velocidad inicial 12 pies por segundo, velocidad inicial de B 5 pies por segundo, aceleración de A 1 pie por segundo al cuadrado, la aceleración de B es 2 pies por cada segundo al cuadrado, la distancia de separación inicialmente en T sub 0 es 20 pies. La pregunta es tiempo de alcance, tiempo de encuentro, ¿no? Eso debemos determinar. Ahora bien, la solución. De acuerdo al análisis de los datos y la incógnita a solucionar, se utilizarán las ecuaciones correspondientes del movimiento rectilíneo uniforme y la relación de distancias. Vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Este es nuestro problema. Lo que vamos a hacer acá es complementar con la relación de distancias. Es decir, una distancia inicial que es de 20 pies. El automóvil B va a recorrer una distancia XB. ¿De acuerdo? Para que haya un punto de encuentro. No sabemos dónde. Pero el automóvil A va a recorrer una distancia hasta que también exista un tiempo de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro. Toda esta distancia va a recorrer. Ahora bien, la relación de vectores de las distancias de los móviles será lo siguiente. Fíjense. Esta distancia A, que es XA, ya podemos agregar unidades de longitud haciendo la comparación a regla milimétrica, fíjense. Pero relación de vectores, toda esta distancia de A va a ser igual a ¿qué? Distancia de A va a ser igual a la distancia inicial más la distancia B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igualitos, paralelos. Primera ecuación. Entonces, con esto voy a solucionar todo. Entonces, prácticamente, una vez que usted relacione la distancia correctamente, va a solucionar rápidamente la ecuación. Entonces, como nos está hablando de dos automóviles, vamos a plantear una ecuación para el automóvil A. Relación de distancia. Una vez más, repetimos y utilizamos una siguiente ecuación, utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación. Estamos hablando del automóvil A. Entonces la ecuación dice, la distancia de A es igual a la velocidad inicial de A por el tiempo de alcance, porque va a haber un tiempo de alcance para ambos casos. Va a ser más porque está acelerando. Un medio de la aceleración de A por el tiempo de alcance elevado al cuadrado. Estamos relacionando la distancia, estamos utilizando esta ecuación que lo conocemos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahora también planteamos de la misma forma una ecuación para el automóvil B. De la misma manera, la distancia de B va a ser la velocidad inicial de B por el tiempo de alcance o tiempo de encuentro, más también está acelerando, un medio de la aceleración de B por el tiempo de alcance elevado al cuadrado. Ecuación número 3. Fíjense, aquí tenemos relación de distancia. ¿Para qué estoy planteando esta ecuación? Es justamente para reemplazar esta distancia en esta primera ecuación y la tercera ecuación en la primera ecuación. Reemplazando las ecuaciones 2 y 3, que son 1, 2, en ecuación 1 se obtiene. Fíjense, donde estaba la distancia, toda esta ecuación la hemos reemplazado. Es igual a la distancia más la velocidad inicial, que es la ecuación de la distancia del automóvil B. Ahora bien, todos los que están en recordemos que esto se llama primer miembro, segundo miembro en matemáticas, ¿no? Utilizando herramientas matemáticas, todo lo que está en el segundo miembro lo vamos a llevar al primer miembro. Es decir, como son todos positivos, como se observa, ahora cuando se vayan al primer miembro van a cambiar de signo, ¿no? La distancia se va con negativo, la velocidad inicial de B negativo, y esta aceleración, que es un medio, era positivo, ahora se viene con signo negativo. Entonces igual a 0. Utilizando las propiedades y herramientas matemáticas, se tiene, haciendo lo que es la agrupación de términos semejantes y la factorización correspondiente, acá tenemos que la aceleración de A por tiempo de alcance al cuadrado, que es una ecuación
justamente el tiempo de alcance es la incógnita, como una variable, ¿verdad? Todo lo demás que es la aceleración, la velocidad iniciales, son datos. Entonces vamos a factorizar un medio y vamos a factorizar el tiempo de alcance elevado al cuadrado y nos queda aceleración de A menos aceleración de B. Más la velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B, paréntesis por el tiempo de alcance, ¿no? Menos la distancia, igual a 0. Prácticamente, como alguien ya lo detectó, estudiantes, sí, justamente es una ecuación cuadrática, ¿no? Y esta ecuación cuadrática, reemplazando los datos correspondientes, se tiene esta ecuación con los datos o con los valores numéricos correspondientes. Entonces se tiene que resolver con una calculadora científica o utilizando lo que es la ecuación cuadrática. Y tenemos, resolviendo la ecuación cuadrática, el tiempo de alcance que nos proporciona, y lo pueden corroborar con una calculadora científica, es de 10 segundos y otro tiempo de alcance de 4 segundos. ¿Qué significa estos datos que se nos proporcionan? Significa que en ambas soluciones son positivas, como primero, son positivas. Se debe concluir que existen dos puntos de encuentro, ¿no? El primero cuando A encuentra a B, ¿no? Y lo rebasa, justamente por la velocidad que tiene el automóvil A. Y un segundo encuentro va a ser cuando B, debido a que tiene mayor aceleración, que es que aumenta más rápido su velocidad y encuentra a A también, ¿no? Porque una vez que se ha desplazado va a haber dos puntos de encuentro. Muy bien, queridos estudiantes. Debemos recordar, estudiantes, que el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento uniformemente está presente en nuestro diario vivir. Ya observamos al tener movimiento las movilidades, las personas y los animales como tal. Para que se entienda mejor este contenido, te invito a que veas el siguiente problema. Ahora bien, para que se comprenda mejor este contenido, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que abarca solamente una ecuación, vamos a resolver con un ejercicio. Entonces nos plantea de la siguiente forma. Dos móviles parten de ciudades A y B que distan 420.000 metros. El primero va de A hacia B con una velocidad de 10 kilómetros por cada hora. El segundo de A, o al revés, de B hacia A, con una velocidad uniforme de 15 kilómetros por cada hora. La pregunta aquí es de la siguiente forma: ¿en cuánto tiempo logran encontrarse lado a lado? Ya, entonces el problema está planteado ahí, y para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente, puede ser uniforme o el variado, se debe hacer una lectura muy precisa del planteamiento del problema. En principio nos dice que existen dos automóviles, o mejor dicho, dos móviles que parten de ciudades A y B, pero aquí no nos indica si son en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Entonces vamos a asumir que están viniendo de ciudades diferentes, pero en sentidos contrarios, ya como plantea. Entonces aquí lo que podemos observar en la siguiente imagen es lo siguiente: que este móvil A está partiendo de la ciudad A y el móvil B está partiendo de la ciudad B, como pueden observar, en sentidos contrarios. Es lo que nos explicó anteriormente lo que son el estudio de los vectores, ¿ya? Pero si seguimos haciendo la lectura de esta situación, de este problema, debemos extraer los datos de acuerdo al problema y tener mucho cuidado con lo que es el manejo de las unidades principalmente, que tengan una sola unidad uniforme, ya sea en el sistema MKS, en el sistema CGS o en el sistema inglés. Ahora bien, vamos a uniformar las unidades dimensionalmente, deben ser homogéneas, ya, uniforme, en un solo sistema, como se mencionó. Vamos a anotar aquí los datos. Por ejemplo, la velocidad del móvil A es aproximadamente, que se nos proporciona, de 10 kilómetros por cada hora.
Ahora, la velocidad uniforme del móvil B es aproximadamente de 15 kilómetros por cada hora. Si observamos bien, la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas, en ambos casos, solo con diferentes datos. Pero, ¿qué es lo que pasa con la distancia? La distancia que se nos proporciona acá es de 420.000 metros. Lo que debemos hacer es la conversión correspondiente. Entonces, vamos a convertir esta distancia, que es aproximadamente, aquí abajito, de 420.000 metros, vamos a convertirlo en kilómetros, ¿ya? Entonces hacemos la respectiva conversión, una multiplicación, una fracción correspondiente y nos preguntamos de acuerdo a la conversión de unidad de longitud. Se sabe muy bien que en un kilómetro, estudiantes, existen 1000 metros, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos observando es que metros con metros se van a simplificar y también podemos utilizar una calculadora o hacer algunas utilizando ecuaciones o estrategias matemáticas. Aquí tenemos 1000 y de aquí se pueden ir 1000. ¿Cuánto nos queda? Nos queda aproximadamente 420 kilómetros. Ahora sí, ya está uniformado. Ahora bien, estos dos móviles se mueven en diferentes sentidos, en sentidos contrarios. En algún punto de la trayectoria de esta distancia, que es aproximadamente de 420 kilómetros, se van a encontrar, es decir, se van a encontrar lado a lado, se van a cruzar, ¿no? Ya, entonces, eso nos lo está pidiendo. ¿Qué tiempo transcurre para que ambos se encuentren lado a lado? Recordemos que cada uno de estos móviles tienen diferentes velocidades, ¿ya? Están desplazándose uniformemente. Entonces, aquí tenemos ya, de acuerdo al problema planteado, el móvil A va a recorrer una distancia XA. ¿Por qué XA? Porque estamos estudiando horizontalmente en el plano X. Ahora bien, lo que está ocurriendo acá es que la velocidad del móvil B también va a recorrer una distancia XB que no conocemos, desconocemos, ¿ya? Pero utilizando lo que es vectores, fíjense, desde este punto hasta este punto hay una distancia, ¿verdad? Y esa distancia, haciendo la comparación, va a ser esta distancia entre A y B más esa distancia de XB, del móvil B. Va a ser una ecuación de acuerdo a la solución del problema. Y nos vamos a plantear diciendo, este tiempo quiero saber cuando se encuentren lado a lado. Muy bien, ahora bien, vamos a solucionar este problema con las ecuaciones correspondientes. Utilizamos la palabra solución, vamos a solucionar, ya, muy bien, utilizando la ecuación que es una sola del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa uniforme? Que se va a mover uniformemente, es decir, no existe la aceleración, la velocidad se va a mantener constante en cada instante de tiempo. ¿Y cuál es la ecuación? Que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esta es nuestra ecuación. Pero nos está hablando de dos móviles. Entonces vamos a utilizar acá para móvil A. Solamente tenemos que utilizar esta ecuación. Con esta ecuación podemos ir utilizando despejes, ¿ya? Podemos despejar de aquí, por ejemplo, la distancia, despejamos la distancia, vamos a tener lo siguiente. La distancia está acá, en el segundo miembro, este tiempo que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Por transposición de términos, es decir, la igualdad de la ecuación, podemos escribir lo mismo, ¿no? Que la distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces podemos ir utilizando esta ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación aquí. Estamos hablando del móvil A, entonces vamos a escribir distancia del móvil A va a ser igual
Fíjense esta ecuación, no lo pierdan. Dice velocidad. Entonces, ¿pero la velocidad de quién? Del móvil A. ¿Por quién? Dice la ecuación por el tiempo. Entonces aquí vamos a poner el tiempo de A también. ¿Ya? Esto lo vamos a mantener como ecuación número 1. ¿Ya? Ahora bien, para el móvil, para el móvil B. De la misma forma vamos a utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación. Escribamos. La distancia del móvil B, porque estamos hablando de B, va a ser igual a la velocidad del móvil B por el tiempo del móvil B. Ecuación número 2. ¿Ya? ¿Para qué estamos planteando tantas ecuaciones? Justamente para esto. Vean esta relación. La distancia de separación inicialmente era una distancia de, ¿ya? Relación, vamos a poner relación de distancia. Esto ya es en forma vectorial, distancia. Distancia. ¿Qué dice? La distancia, esta distancia va a ser igual, bajamos, va a ser igual a la distancia de A más la distancia de B. X de A más X de B. Ecuación número 3. Fíjense ahora. La ecuación número 1, que es distancia de A, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 3. La distancia de B, de la misma forma, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Ahora bien, la distancia que se nos proporcionó era un dato, ¿ya? Vamos a reemplazar la distancia de A, que estaba dada por la velocidad de A por el tiempo de A, que es la ecuación número 1, más, que es la distancia de B, que va a ser ahora la velocidad de B por el tiempo de B. Aún no está solucionado nada, ya esto es ya matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos lo siguiente. El tiempo de A, que es el tiempo de A, y el tiempo de B, lo que queremos determinar es un tiempo de encuentro. Por lo tanto, el tiempo de A va a ser igual al tiempo de B, igual al tiempo de encuentro. Un solo tiempo vamos a determinar. No interesa con qué velocidad esté moviéndose, la cuestión es que tienen que encontrarse lado a lado. Reemplacemos aquí en la ecuación correspondiente. La distancia va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo de encuentro, ¿sí? Tiempo de encuentro, más la velocidad de B por el tiempo de B, pero es el tiempo de encuentro. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a factorizar el tiempo de encuentro. Factorizando el tiempo de encuentro, mantenemos la distancia, es lo mismo. Tiempo de encuentro. Paréntesis. ¿Qué nos queda aquí? La velocidad de A. Aquí ya estamos factorizando el tiempo de encuentro más la velocidad de B. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Justamente nos pide calcular o determinar el tiempo de encuentro. Cuando se encuentran lado a lado. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? La palabra despejar tiempo de encuentro. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Cómo les salió? Aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Esta ecuación que está en paréntesis está perjudicando a la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no ve? Entonces, vamos a mantener. Vean, la distancia, aquí va a ser fracción, ¿sí? Va a ser igual a el tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Que estaba multiplicando, esto pasa a dividir. La velocidad de A más la velocidad de B. Lo mismo, por transposición de términos se puede lograr escribir de la siguiente forma. Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la velocidad de A más la velocidad de B. Ya está
resuelto la ecuación que me va a permitir calcular el tiempo de encuentro cuando dos móviles se mueven en sentidos contrarios. Ahora reemplacemos los datos. Reemplazando los datos. ¿Qué datos teníamos, estudiantes? Vamos a volver a recordar que la velocidad de A era aproximadamente ¿cuánto? De 10 kilómetros cada hora. Y la velocidad de B era de 15 kilómetros por cada hora. ¿Qué más? La distancia, que habíamos hecho la conversión correspondiente, que estaba en metros, lo hemos convertido a kilómetros. 420 kilómetros, ¿verdad? Bien, reemplacemos los datos ¿en dónde? En la ecuación que sea simplificada. En ecuación. ¿Cuál ecuación era? Recordemos que el tiempo de encuentro era igual a la distancia de separación, la velocidad de A más la velocidad de B, ¿verdad? Ahí vamos a reemplazar. Igual. ¿Cuánto es la distancia? 420 kilómetros. Sobre la velocidad de A, ¿cuánto es? 10 kilómetros por cada hora. Más la velocidad de B, que es aproximadamente de 15 kilómetros por cada hora, ¿verdad? Ahora bien, juguemos con nuestra calculadora científica. Utilizando una calculadora científica, ya fraccionaria, podemos ir determinando. Entonces, como corresponde ahí, 420 va a ser igual a dividido entre 25, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el tiempo de encuentro acá es aproximadamente de ¿cuánto? Según nuestra calculadora científica es 16.8. ¿Ya? ¿Qué unidad me queda acá? Kilómetros. Y abajo, ¿qué queda? La fracción. Como es uniforme, vean la homogeneidad de las unidades. Kilómetros por hora, se suman y una sola unidad se maneja. Kilómetros por hora. Se simplifican kilómetros porque uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Aquí existe una unidad. Haciendo extremos y medios, vamos a tener entonces que el tiempo de encuentro es aproximadamente 16.8 horas. Esta es la solución de nuestro problema. Estudiantes, este campo de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado es muy importante para el estudio de lo que es la física mecánica principalmente. Se debe entender bien el problema, hacer el gráfico correspondiente y utilizar las herramientas matemáticas a través de la solución. Muy bien, espero que se haya comprendido el contenido. Conmigo será la siguiente clase. Chao, chao. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.